video podcast se procederá a explicar la definición de globalización, sus influencias en el mundo y el alcance masivo que ha tenido actualmente, no solo en los mercados o en las formas de hacer negocios, sino también en las percepciones que las personas tienen respecto al mundo y sus distintas construcciones culturales, tales como la cultura, las ideologías, las jerarquías sociales, las redes sociales, entre otros. Para esto, abordaremos una serie de definiciones a partir de distintos autores vistos a lo largo del curso de globalización y añadiremos uno encontrado en una fuente exterior. Asimismo, agregaremos una entrevista sobre el COVID y el teletrabajo. Para empezar, hablaremos sobre la globalización. ¿Qué es la globalización? Gracias a los cambios ocurridos en el mundo y las diferentes formas de comunicarse y construir cierto mensaje que se ha deseado transmitir, ha surgido la globalización como una nueva estructura dentro de la economía y de la forma de desenvolverse de las personas. En la globalización, como menciona Benavides, el cambio es notorio desde la etimología de la palabra, pues han surgido diferentes interpretaciones acerca de su etimología. Entre los autores se destacan el canadiense Marshall McLuhan, quien se refirió a la globalización como el creciente desarrollo de los medios de comunicación, tales como la radio, el cine o la televisión, y cómo estos colocan al mundo y todo lo que sucede en él en el domicilio de cada habitante, convirtiéndolos en miembros de una misma aldea global. Por otro lado, el economista estadounidense Teodoro Levy mencionó lo siguiente acerca de la globalización. La tecnología y el desarrollo de los medios de transporte han hecho posible que la publicidad y el marketing lleguen a más personas en el mundo, generando una homogenización de los gustos y preferencias de los consumidores, a pesar de las arraigadas diferencias culturales. La globalización cuenta con las siguientes características. La globalización siempre debe tener una elevada movilidad de la información, del capital y de la tecnología, pues solo así se inserta con mayor fuerza en la sociedad y forma parte de ella, conviviendo no solo con las personas, sino también con los fenómenos culturales que estos construyen. Se deben cumplir y ampliar los vínculos entre las naciones y las economías nacionales para así poder formar un vínculo mucho mejor de bienes y capitales. La globalización es y será siempre una medida impredecible, ya que se nutre de los avances de las sociedades de todo el mundo, y por ende sus métodos pueden cambiar de la noche a la mañana dependiendo de cómo se estén desarrollando los vínculos del mundo. Esto en algunas ocasiones puede ocurrir sin que nos demos cuenta. Bueno, yo quisiera resaltar un punto importante en su tema que es el fenómeno cultural, ¿no? Un fenómeno cultural es toda aquella representación simbólica que está conectada con una sociedad en concreto. Por ello es aquella que le damos, bueno, les da una forma de vida en la sociedad, pueblos o grupos en específico. Este tipo de fenómenos va de la mano con el uso de costumbres, tradiciones y diferentes maneras de comunicarse, ¿no? De esta manera creo que podemos de alguna manera conectar con las ideas de Martiel, el cual es un autor que hemos visto en las clases de globalización, bueno, el cual nos explica que, bueno, el autor hizo un análisis exhaustivo sobre cómo el fenómeno de las masas va creciendo en base a una cultura que él la denomina como cultura mainstream. Y al vivir en un mundo que se va globalizando a gran medida a raíz de que va pasando el tiempo, tenemos que tomar en cuenta que los fenómenos culturales en su gran mayoría suelen ser mainstream, ya que el fenómeno de las masas suele influir mucho en estas. Y bueno, además este autor nos presenta dos formas en las que podemos definir estos efectos culturales, el hard power y el soft power. Y en relación al fenómeno cultural seleccionado, el teletrabajo, podemos definirlo dentro del contexto de bueno, lo hemos definido dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, el cual es un efecto cultural de soft power, ya que las acciones que tomaron el presidente y diferentes encargados del gobierno, o los ministros y funcionarios, cambiaron drásticamente el accionar de millones de peruanos. Y ante estas implementaciones se llega a una conclusión de que las decisiones que teníamos, que era estar confinados, sigue siendo un tipo de mecanismo para poder adquirir, que era un mecanismo para adquirir nuestras necesidades, bueno, se termina siendo todo obra del gobierno, ¿no? El siguiente punto sería el teletrabajo como fenómeno cultural. Bueno, el teletrabajo como fenómeno cultural, en términos de globalización, ha puesto en manifiesto la interconexión y la interdependencia en la sociedad en todo el mundo y ha revelado desigualdades, ha difundido información, desinformación a través de diferentes canales, ¿no? Fomentando la colaboración científica internacional y afectando de manera positiva y negativa la economía a nivel mundial. Por otro lado, el teletrabajo ha demostrado que los desafíos sanitarios pueden trascender fronteras y, bueno, y nos damos cuenta que en base a esta pandemia, el teletrabajo ha ayudado a tener una ayuda colectiva a nivel mundial. Bueno, como siguiente punto sería cómo la globalización ha influido en nuestro tema, que es el teletrabajo. El teletrabajo creó un antes y un después en millones.
en millones de personas, en millones de peruanos. Antes de la pandemia ya iba poco a poco creciendo, pero a raíz de la pandemia como que tuvo su gran auge y del mismo modo la globalización tuvo un papel muy importante en la influencia de estos nuevos cambios en el Perú. Y debido a estos sucesos de la pandemia, muchas empresas empezaron a poco tener que, de alguna manera obligada, familiarizarse con la tecnología para poder sacar adelante sus negocios y empresas, ¿no? Y debido a que se vivió más de un año en confinamiento, el Internet y las redes sociales funcionaron como canales importantes de comunicación y entre las personas de recepción de mensaje y de su posterior asimilación, ¿no? De esta manera podemos destacar las ideas de Castells, el cual nos dice que el Internet sirve a la sociedad como un instrumento esencial de comunicación entre las personas, ¿no? Y nos hace que todos estemos conectados en una misma sociedad que él la denomina como sociedad red. Sin embargo, no todo es positivo en base a esto, ya que también destacamos el otro autor de las clases, que sería Carr, que el cual nos va diciendo que gracias a esta difusión de Internet o estar perteneciendo en esta sociedad red, nos estamos volviendo más dependientes de estar en Internet y que poco a poco nos volvemos más estúpidos. Y del mismo modo, el autor nos afirma que debido a la carga de información que encontramos en el Internet, nuestro cerebro se va cerrando intelectualmente poco a poco y que se limita únicamente a relacionar las ideas en base a la tecnología que estamos nosotros viendo. Por último, lo que fue, realizamos una entrevista al profesor Germán Terán, quien es, aparte de docente, es coordinador de la carrera de negocios internacionales con respecto al tema de lo que es todo con teletrabajo en el contexto de pandemia y desde el punto de vista de la globalización. Él menciona que el teletrabajo ha influido de gran forma, pues se tuvo que tomar la decisión de digitalizar todo. El confinamiento generó un retraso en los negocios internacionales de manera drástica, pues las probabilidades de producir mucho más se vieron comprometidas y esto generó que muchas empresas tuvieran que digitalizar sus acciones. Y dentro de estos aspectos positivos que nos pudo resaltar fue que muchas familias, entre comillas, pudieron volver a reunirse ya que antes te mandaba demasiado tiempo estar dentro de una oficina, una fábrica, trabajando 8 o 10 horas al día. En cambio ahora, con lo que fue la digitalización, este factor se vio modificado y de cierto modo, un ejemplo claro que también nos puso fue el de las billeteras digitales. Así como esto, también dijo que había aspectos negativos, que es, por ejemplo, la restricción de cadena de distribución, pues ahora todos los productos son mucho más difíciles de conseguir y de cierto modo, pues también como que esta cadena se está volviendo más lenta. Los productos demoran en producirse, son más caros de hacer y demora más el tiempo de llegada que cuando uno compra online, por ejemplo, te dicen, tu producto será entregado de 3 a 5 días. En cambio, cuando tú ibas a tienda, pues te lo entregaban al instante. Y regresando a lo que fue el contexto de pandemia en el Perú, nos mencionó que el Perú ha sabido avanzar en estos últimos años con el teletrabajo, pues ahora te da esa facilidad de escoger qué tipo de trabajo, entre comillas, quieres hacer. Si quieres estar todo el día en una oficina o quisieras intercalar 3 días a la semana haciendo virtual y 2 presencial. Y de cierto modo esto va aumentando, mejora la que es la calidad del trabajo, aunque también esa decisión queda mucho al margen de la empresa a la que tú trabajes. Lo único es que estamos en un país que cuenta con trabajos precarios, pues hay trabajadores que no tienen buenos mecanismos de trabajos y se llega a ver lo que es un cierto punto de explotación. ¿Alguno más tiene algo que decir, un comentario como conclusión final? Bueno, yo creo que podemos de alguna manera concluir que a raíz del teletrabajo, ¿no? Y la pandemia que hemos vivido hace un par de años, la sociedad ha sabido estar mucho más conectada entre sí, ¿no? Gracias a la globalización, obviamente, y bueno, podemos terminar diciendo que de esta manera, al pasar los años, la humanidad seguirá buscando e ingeniándose nuevas ideas para mantenerse globalizado pese a las adversidades que pasemos como humanidad. Creo que si nadie tiene nada más que decir, creo que podemos decir por concluido lo que fue este podcast. Nos estaremos viendo en lo que es otro capítulo con otro tema con respecto a la globalización. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.